Bienvenidos a un viaje fascinante. Hoy, nos sumergiremos en las profundidades del iceberg definitivo de Argentina, desde sus enigmáticas leyendas hasta los sucesos históricos sin resolver. Nos adentraremos en las profundidades de lo desconocido. Prepárense, porque este será un video largo y repleto de misterios que he recopilado cuidadosamente para ustedes. Sin nada más que decir, comencemos. Hace varios años, un misterioso paciente llegó al Hospital de Salud Mental J.T. Borda, ubicado en el barrio de Barracas. Este individuo se hacía llamar Solaris, y destacaba por su apariencia singular y su comportamiento enigmático. Hablaba en un idioma desconocido para todos, vestía túnicas llamativas y poseía unos ojos grandes y profundos que capturaban la atención de quienes lo rodeaban. Solaris era lampiño y tenía una atracción singular que resultaba difícil de resistir. Sin embargo, sus compañeros en el hospital no podían entender por qué los médicos rechazaban rotundamente la posibilidad de que Solaris fuese un ser extraterrestre. Solaris organizaba fiestas extraordinarias, llenas de energía y frenesí, que parecían provenir de otro planeta. Su desapego por las convenciones sociales, y su actitud única solo podían ser atribuidos a la locura, según las percepciones de los demás, pero los internos del hospital sentían que había algo especial en él. Un día, el 25 de diciembre, Solaris desapareció misteriosamente de los pasillos del hospital, dejando solamente algunos escritos que fueron ocultados por algún funcionario burocrático resentido, alguien que representaba la rigidez y la racionalidad. Se decía que los escritos de Solaris eran incomprensibles, pero que de alguna manera guardaban cierta coherencia. Lo que desconcertaba a todos era la imposibilidad de determinar su grupo sanguíneo. La ciencia, al igual que la religión, siempre encuentra una manera de lidiar con los misterios, pero aquellos que amenazan las seguridades de los seres humanos son temidos y considerados peligrosos. La historia de Solaris y su inexplicable desaparición dejaron una huella en la mente de quienes lo conocieron en el hospital. Su singularidad y la incertidumbre que rodeaba su origen despertaron preguntas profundas sobre la naturaleza humana, la diversidad y los límites de nuestra comprensión. Aunque su tiempo en el J.T. Borda fue breve, la figura enigmática de Solaris continúa siendo objeto de debate y reflexión entre aquellos que tuvieron la oportunidad de cruzarse en su camino. El término de la Segunda Guerra Mundial marcó el comienzo de las intrigas y leyendas en torno a los nazis. Una de estas teorías sostenía que los alemanes habían construido en secreto una base militar en forma de pirámide en la Antártida. Para respaldar esta afirmación, se presentaron imágenes obtenidas a través de Google Earth, como la que se muestra en la ilustración. Sin embargo, el experto británico Richard Weller desmintió estas especulaciones en una entrevista con el diario Daily Star al explicar que lo que se observa en las imágenes es simplemente una cuenca lacustre en las montañas. Además, proporcionó una explicación para la tonalidad extraña. El hielo y la nieve se han derretido y están saturados de agua, lo que causa los colores más oscuros. Aunque la existencia de esta base en forma de pirámide resulta ser falsa, es cierto que los nazis llegaron a las gélidas tierras del sur de Groenlandia. Un grupo selecto de científicos había sido destinado allí en secreto para enviar informes meteorológicos periódicos a Hitler. China está buscando un sitio estratégico para establecer una base naval en Ushuaia, ubicada en la provincia de Tierra del Fuego, lo que le abriría una ventana hacia la Antártida. Según informes de un grupo de medios de Francia, esta posible base militar brindaría a China la capacidad de controlar el paso entre los océanos Atlántico y Pacífico, lo que le permitiría supervisar las comunicaciones en todo el hemisferio. Además de esta iniciativa, China ya cuenta con una estación espacial en Neuquén, Argentina, que ha generado cierta preocupación en el ámbito internacional. La general del Ejército de los Estados Unidos, Laura J. Richardson, expresó su inquietud respecto a estas instalaciones, y planteó interrogantes sobre las intenciones de China. Richardson destacó que estas instalaciones son operadas por una empresa estatal y el Ejército Popular de China, y que no permiten un acceso libre para los argentinos, a menos que sea en calidad de visitantes. Esto ha generado preocupaciones sobre la finalidad y el uso de dichas instalaciones. Estas acciones han generado debates y preocupaciones en cuanto a la influencia y el alcance de China en la región. La comunidad internacional sigue atenta a los movimientos y actividades de China en América Latina, y especialmente en Argentina,
con el objetivo de comprender mejor sus motivaciones, y sus implicancias en términos de seguridad y estabilidad en el hemisferio occidental. El lugar, que originalmente fue concebido como un espacio en memoria del expresidente Néstor Kirchner, ha estado rodeado de rumores y especulaciones sobre las personas que han pasado por allí y sus posibles motivos. Uno de los mitos más recurrentes ha girado en torno a la existencia de bóvedas que suscitaron sospechas sobre el destino de la fortuna de la familia Kirchner. En esta ocasión, un testigo ha mencionado ante la justicia la presencia de bolsos con dinero en dicho lugar. Según el testimonio presentado, se afirma que fueron en camionetas, y lo repartieron entre la Casa de Gobierno y el Casino Club de Río Gallegos. Esto lo supe por gente que ocupa cargos en las filas de la policía provincial. Tengo entendido que eran alrededor de 40 bolsos, y que la operación fue llevada a cabo por Máximo Kirchner y Rudy Ulloa, acusó el testigo. De acuerdo con la declaración de Penisi, recopilada por Farella, entre el 11 y el 12 de mayo de 2013, la policía provincial llevó a cabo un allanamiento en el cementerio debido a una denuncia de drogas, aproximadamente a las 19:30 horas. Este procedimiento tuvo lugar antes de la intervención de las fuerzas federales, y presuntamente habría sido una excusa para retirar el dinero que se encontraba en el mausoleo. Según el testimonio, aprovecharon el conocimiento del operativo que se llevaría a cabo desde Buenos Aires para extraer el dinero oculto. El mundo de la vida nocturna fue sacudido por un trágico asesinato que ocurrió en plena década de los 90 en Argentina y que involucró a destacadas personalidades. Poli Armentano, conocido como el Rey de la Noche. Armentano era el propietario de uno de los clubes más famosos y exclusivos de la ciudad de Buenos Aires, conocido como El Cielo. La exclusividad de este establecimiento era tal que su sector VIP era frecuentado por las personalidades más famosas de la época, entre ellas, políticos de gran importancia como Menem, su hijo, Macri, Maradona y las modelos más reconocidas del momento. El trágico suceso ocurrió alrededor de las 4:30 de la mañana, cuando Armentano estacionó su automóvil y se dirigía hacia la puerta del edificio donde residía. En ese momento, alguien se acercó a él, lo llamó por su nombre y le disparó en la cabeza. Las pericias revelaron que Poli estuvo aproximadamente una hora en estado de confusión, tratando de abrir la puerta de su edificio para ingresar a su departamento. Incluso, una persona declaró haberlo visto en ese estado, y pensó que se trataba simplemente de un individuo borracho. Una de las hipótesis que surgieron fue que se trató de un crimen pasional, ya que Armentano mantenía relaciones con varias amantes. Sin embargo, la teoría que cobró mayor fuerza fue la relacionada con su negativa a participar en la venta de drogas en sus clubes. El personal del restaurante afirmó que, según sus observaciones, Armentano se estaba resistiendo a las propuestas de Coppola y Hernández. Según esta teoría, Armentano necesitaba una gran suma de dinero de Hernández, quien a cambio le pidió que comenzara a distribuir drogas en sus establecimientos. Se sostiene que estas drogas ingresaron al país como parte de pago por el contrabando de armas hacia Ecuador y Croacia. Jorge, reconocido por su participación en Los Playeros, y su carrera como solista después de la trágica muerte de su hermano Víctor, es un músico cordobés nacido en Río Cuarto. Con una trayectoria de 47 años en los escenarios, ha sido testigo de los cambios en el ambiente de la música y las salidas nocturnas. Durante su carrera, ha experimentado la vorágine y los peligros asociados a la vida nocturna, destacando que la juventud y los vehículos potentes de hoy en día pueden haber intensificado esta situación. Reconoce que el ambiente era más saludable en el pasado. En cuanto a las drogas, Jorge confiesa que siempre tuvo miedo de ellas, y que su única adicción ha sido el cigarrillo. Afirma que no necesita drogas para rendir en sus shows, y que se siente mejor cuanto más actúa. Un pequeño trago o una bebida como la piña colada son suficientes para él. El músico también menciona la existencia de la mafia en la industria, que proviene tanto de los empresarios como de los representantes. Aunque no entra en detalles sobre su experiencia personal, menciona que ha pasado por momentos difíciles en Buenos Aires, donde ha sido víctima de ataques y robos. Sin embargo, ha logrado superar estas dificultades y seguir adelante. Jorge revela que buscó refugio en San Luis en el pasado para encontrar tranquilidad, y luego regresó a Buenos Aires manteniendo un perfil bajo. Finalmente, menciona la competencia feroz que existe en el ambiente musical, donde algunos están dispuestos a hacer cualquier cosa para derribar a sus rivales, incluyendo el uso de trampas y situaciones ilegales.
Norberto Napolitano, reconocido líder de Pappo's Blues y Rev, un verdadero ícono del rock argentino, nos dejó un legado musical inolvidable con canciones como Desconfío, Sucio y Desprolijo, El tren de las 16 y Sube a mi Voyager. Su virtuosismo en la guitarra era difícil de igualar, y su influencia en la escena musical perdura hasta el día de hoy. Sin embargo, su vida se vio truncada en una fatídica noche mientras viajaba por la Ruta 5, acompañado por su hijo Luciano y su nuera, ambos en otra motocicleta. Ocurrió un trágico incidente vial en el paraje La Blanqueada, específicamente en el kilómetro 71 de la Ruta 5. En un principio, surgieron diversas versiones sobre lo sucedido. La principal teoría indicaba que la moto de su hijo rozó a Pappo en la ruta, lo que provocó que perdiera el equilibrio y cayera al asfalto, siendo posteriormente arrollado por un Renault Clio de color dorado que circulaba en la misma dirección. Ante los rumores que surgieron sobre el posible consumo de drogas esa noche por parte de Pappo y Luciano, el hijo del legendario músico recurrió a las redes sociales para desmentir dichas especulaciones. Según él, los resultados del examen toxicológico realizado por un perito bioquímico confirmaron que ni él ni su padre tenían en su organismo sustancias como analgésicos, anestésicos, diuréticos, cocaína, barbitúricos, benzodiazepinas, anfetaminas u otras drogas. Además, afirmó que no estaban bajo los efectos del alcohol, ya que habían compartido una comida en una parrilla, y habían tomado una jarra de vino entre los tres. Luciano también destacó la resistencia de su padre al alcohol, a pesar de su pasado vinculado al alcoholismo, mencionando que eso no le impedía conducir su Harley con mayor destreza que muchos conductores sobrios. Sin embargo, el relato del hijo de Pappo deja preguntas sin respuesta sobre las circunstancias exactas del accidente. Según su testimonio, su padre realizó un brusco movimiento, intentando virar en sentido contrario al que llevaban, sin saber realmente si quería volver a una quinta que ya habían pasado para cambiarse de ropa, si pretendía dirigirse al cabaret o si había ocurrido algo incomprensible en su mente. Afortunadamente, no se produjo una colisión frontal ya que no venía ningún vehículo en sentido contrario. Para concluir su relato, Luciano agregó angustiado, él se cae en el asfalto con su Harley, corro para ayudarlo a levantarse y en ese momento un automóvil, a gran velocidad y con las luces encendidas, golpea primero la moto y luego lo arrolla, arrastrándolo y pasando por encima de su cuerpo. La tragedia se consumó, dejando un profundo dolor en el mundo del rock argentino, y en los corazones de todos los fanáticos de Pappo. El golpe de Estado que derrocó al presidente Arturo Illia estuvo marcado por una serie de causas complejas y diversas. Uno de los factores que desencadenó la disconformidad y la oposición tanto de los Estados Unidos como de las Fuerzas Armadas fue la decisión de Illia de anular los contratos petroleros con las compañías extranjeras, en su mayoría provenientes de los Estados Unidos. Esta acción generó un gran malestar entre los intereses foráneos y las fuerzas militares que estaban alineadas con ellos. Además, Illia implementó controles de precios para la carne, lo cual provocó un descontento significativo en la sociedad rural argentina, uno de los sectores más poderosos y tradicionales del país. Estas medidas económicas, sumadas a otras políticas adoptadas por el gobierno de Illia, lo llevaron a enfrentarse a poderosos sectores neoliberales y a organismos internacionales de crédito, quienes no estaban de acuerdo con su enfoque económico y su política de regulación estatal. Sin embargo, uno de los aspectos que tuvo un impacto considerable y contribuyó al golpe de Estado fue la promulgación de una ley de medicamentos durante el gobierno de Illia. Esta ley establecía la fijación de precios máximos y controles en la industria farmacéutica, lo cual generó un fuerte rechazo por parte de los laboratorios internacionales y de la industria farmacéutica en general. Esta oposición se debía a que la ley afectaba sus intereses económicos y limitaba su capacidad para establecer precios elevados en los medicamentos. El descontento y la resistencia de estos sectores, sumado a otras tensiones políticas y económicas en el país, contribuyeron a la consolidación de un clima propicio para llevar a cabo el golpe de Estado contra Illia. La combinación de intereses extranjeros, presiones militares y la oposición de sectores económicos poderosos se unieron en una compleja trama que culminó con la interrupción del gobierno democrático de Illia. El culto religioso a Perón se refiere a la devoción y adoración que se desarrolló en torno a la figura del expresidente argentino Juan Domingo Perón. Después de su ascenso al poder en la década de 1940,
Perón se convirtió en una figura carismática y líder indiscutible del movimiento peronista, también conocido como justicialismo. El culto a Perón se caracterizó por la construcción de una imagen casi mítica del líder político. Sus seguidores le atribuían cualidades y virtudes sobrehumanas, considerándolo un mesías o salvador de la clase trabajadora y del pueblo argentino en general. Se crearon rituales y prácticas religiosas en honor a Perón, incluyendo procesiones, peregrinaciones y la veneración de objetos asociados a su persona, como retratos y estatuas. Durante el gobierno de Perón y su esposa, Eva Perón, se impulsó la creación de una estructura organizativa y propagandística que fomentaba la adoración al líder. Se estableció una doctrina peronista que incluía valores como la justicia social, la solidaridad y la lealtad, y se promovió la idea de que Perón era el único capaz de llevar a cabo la transformación social y económica necesaria en Argentina. El culto religioso a Perón también se manifestaba a través de una fuerte identificación emocional y personal con el líder. Muchos peronistas sentían una conexión espiritual con Perón, y lo consideraban un padre o líder paternalista que velaba por sus intereses. Esta relación emocional se traducía en una lealtad inquebrantable hacia Perón, y una disposición a seguir sus directrices sin cuestionamientos. Rufina Cambaceres, nacida en 1883 en una de las familias más adineradas de Buenos Aires, destacaba como una adolescente muy querida en los círculos aristocráticos de la época. A pesar del fallecimiento de su padre, el reconocido escritor y político argentino Eugenio Cambaceres, la familia continuaba participando activamente en la sociedad, organizando fiestas íntimas y eventos sociales. Uno de los asistentes habituales a estos encuentros era el abogado Hipólito Yrigoyen, quien más tarde se convertiría en el presidente de Argentina. Rufina tenía tan solo 19 años cuando conoció a Yrigoyen y se enamoró perdidamente de él, a pesar de la diferencia de edad que los separaba, ya que él rondaba los 50 años. Sin embargo, el destino de Rufina cambió drásticamente cuando el abogado la invitó a presenciar una función en el famoso Teatro Colón, donde se presentaba una destacada orquesta sinfónica. Aunque existen varias versiones sobre lo que sucedió después, se cree que la siguiente es la más cercana a la realidad. Aquella tarde, Rufina se sentía emocionada por la invitación de Yrigoyen, ya que tenía la intención de consumar su amor con él después de disfrutar de la presentación musical. Incluso, esa misma mañana había conversado con una amiga sobre sus expectativas y deseos. Sin embargo, para evitarle una humillación, la joven confesó a su amiga un secreto a voces: Yrigoyen era el amante secreto de su madre. Al escuchar esta revelación, Rufina pidió a su amiga que la dejara sola para reflexionar. 2 horas más tarde, la mucama descubrió a Rufina recostada en su cama en una extraña posición. Al intentar despertarla y notar su falta de respuesta, decidieron llamar al médico de la familia. Cuando el especialista tocó su piel fría y no encontró signos vitales, informó a su madre que la joven había fallecido. En la misma noche, Rufina fue sepultada en el panteón familiar ubicado en el cementerio de Recoleta. Su madre, devastada por la pérdida, se lanzó sobre su cuerpo asegurando que Rufina estaba viva. No fue hasta la madrugada siguiente que el cuidador del cementerio escuchó ruidos provenientes del interior de la sepultura. Al principio, pensó que se trataba de un ladrón intentando robar las joyas con las que Rufina había sido enterrada. Lleno de incertidumbre, el hombre decidió informar a los Cambaceres. A la mañana siguiente, Luisa, madre de Rufina, y un amigo acudieron al cementerio. Al abrir el panteón, descubrieron que el ataúd había sido movido, y la tapa del féretro estaba arañada por dentro, mientras el cuerpo yacía boca abajo. Rufina presentaba rasguños en su rostro, cuello y pecho, y debajo de sus uñas se encontraron restos de madera del ataúd. En ese momento, comprendieron que Rufina había despertado durante la noche y, al encontrarse en las vastas soledades de la puna, los rebaños encuentran protección. Un diminuto ser misterioso, un duende, vigila en silencio para defender sus vidas de las crueldades humanas. Nadie ha puesto sus ojos en Coquena. Se dice que tiene rasgos indígenas, viste una casaca y pantalón tejidos con lana de vicuña. Sus pies se calzan con pequeñas hojotas, y su cabeza se cubre con un amplio sombrero de pelo suave. Desde las alturas, observa con detenimiento a sus queridos animales sin ser detectado. Solo se ha escuchado su silbido, pero su presencia inspira tal sensación de seguridad que todos le temen.
Es por eso que nadie mata vicuñas ni llamas para obtener su preciada lana, y los habitantes locales tratan con respeto a estas criaturas cuando descienden cargadas de sal desde las montañas. Cuentan que Coquena es un justiciero, que ha arrebatado llamas a aquellos que no han sabido apreciar este regalo, pero también recompensa a los buenos pastores. En medio de tormentas de nieve, cuando el viento blanco amenaza con cubrirlo todo, estos valientes guardianes arriesgan sus vidas para rescatar a sus rebaños de cabras en medio de la furia del clima. La exitosa serie Señorita Maestra se convirtió en un clásico de la televisión argentina, pero muchos de sus actores experimentaron tragedias en sus vidas después de alcanzar la fama. Uno de ellos fue Alejandro Lamarque, quien interpretó al alumno Palmiro Caballasca, y terminó viviendo en la indigencia en San Vicente. Sin embargo, recibió ayuda y apoyo para recuperar su vista gracias a una mujer ciega llamada Noelia. Otra actriz del programa, Graciela Simer, que interpretó a la malvada alumna Etelvina Baldassarre, sufrió una trágica muerte al suicidarse arrojándose al vacío desde el primer piso de la casa de sus padres. Simer había experimentado una creciente fama en la década de 1980, pero su vida personal se vio afectada por una relación tormentosa y una depresión. Dos actores más de la serie, Fabián Rodríguez y Julio Silva, también tuvieron trágicos destinos. Silva fue abatido por un policía en un incidente de robo, mientras que Rodríguez fue condenado por ser partícipe necesario y luego liberado, pero decidió alejarse de la actuación y llevar una vida tranquila junto a su familia. La historia más trágica fue la de la protagonista de la serie, María de los Ángeles Lemercier, quien agonizó durante varios días después de recibir un disparo en la sien. Aunque se especuló sobre las circunstancias de su muerte, incluyendo la posibilidad de un suicidio, la tragedia se enmarca en la maldición que parecía afectar a los actores de Señorita Maestra. Estas historias ejemplifican cómo la fama puede llevar a la tragedia, y cómo algunos de los actores de una serie icónica de la televisión argentina enfrentaron dificultades y desgracias en sus vidas después de alcanzar el éxito. El 17º aniversario del atentado a la Embajada de Israel fue recordado por Silvia Fernández Barrios, quien trabajaba para ATC en aquel momento y vivió de cerca la tragedia. Durante la cobertura del suceso, mientras se encontraba entre los escombros, fue víctima de un incidente inapropiado cuando una persona le tocó la cola. En una entrevista radial en el programa Por si las moscas de la 1110, Silvia recordó aquel episodio y cómo afectó su carrera. Este incidente marcó un antes y un después en mi carrera, fue el inicio del declive, pero eso uno lo tiene claro. Lo difícil es que después tienes que demostrar lo que siempre fuiste capaz de hacer, explicó. Según Silvia, los responsables de este acto podrían haber sido del Mossad o incluso los propios terroristas, ya que considera que es una táctica de inteligencia para distraer la atención en situaciones críticas. Además, durante la entrevista, Silvia mencionó a su compañera de panel en el programa Intratables, Agustina Kampfer. Reconoce que Agustina es una persona agradable, pero no puede apartarse de los temas en los que ella está involucrada. Aunque aclara que no está prejuzgándola, no puede olvidar el contexto en el que se desenvuelve. En Intratables tenemos un código que es temas personales, no. Pero en este caso no se trata de algo personal. Se trata de una imputación relacionada con fondos públicos, agregó. Estas declaraciones de Silvia Fernández Barrios muestran su perspectiva sobre el incidente en la Embajada de Israel y cómo impactó en su vida profesional, así como su opinión sobre la situación de su compañera Agustina Kampfer y su implicación en temas públicos sensibles. El 19 de noviembre de 1938, Marta Ofelia Stutz, una niña de 9 años, desapareció en la ciudad de Córdoba después de regresar de la escuela. A pesar de la intensa búsqueda y los esfuerzos de la policía, no se encontraron pistas sobre su paradero. Varios diarios cubrieron el caso, y diferentes hipótesis surgieron, incluyendo una posible conexión con la mafia. El padre de la niña publicó una carta en los diarios solicitando su regreso con vida, pero nadie se comunicó para pedir rescate. Finalmente, una prostituta llamada Laura Fonseca afirmó que un hombre llamado Antonio Suárez Zavala le había pedido que secuestrara a una niña, pero ella se negó. Aunque Suárez Zavala fue detenido y proclamó su inocencia, la opinión pública lo acusó de ser el responsable del secuestro. La policía también detuvo a un guarda de tranvía llamado José Barrientos, cuya esposa era una curandera que habría atendido a la niña por una hemorragia y que luego habría fallecido. El caso se convirtió en una cuestión de Estado y generó controversia política.
El jefe de la policía renunció, y la muerte del dueño del horno donde supuestamente se incineró el cuerpo desató protestas contra el Partido Radical. Varios sospechosos fueron señalados, pero no se encontraron pruebas suficientes para respaldar las hipótesis. Otra de las teorías que se manejaron fue que Marta Ofelia podría haber sido secuestrada con el propósito de explotación sexual o prostitución, limosnas o incluso matrimonios forzados. Sin embargo, ninguna de estas hipótesis pudo ser confirmada con pruebas sólidas. El caso quedó sin resolver y se mantuvo como un misterio sin respuesta. La causa del Yomagate, conocida como una operación de narcotráfico de cocaína, generó una gran conmoción en Argentina. Las investigaciones revelaron que importantes sumas de dinero provenientes del tráfico de drogas en la ciudad de Nueva York fueron canalizadas hacia el país sudamericano con el objetivo de ser blanqueadas mediante diversas actividades financieras ilícitas. Estas incluían la compra de propiedades, adquisición de joyas y la creación de empresas ficticias. Además, parte de los fondos desviados también se dirigieron hacia Uruguay. Dentro de esta compleja trama, la secretaria de audiencias del entonces presidente Carlos Menem se vio involucrada en el escándalo. Se dictó una orden de prisión preventiva en su contra, sin embargo, posteriormente fue revocada por la titular de la Cámara en lo Criminal Federal, Luisa Riva Aramayo, generando un gran debate y polémica en el país. Otro de los nombres destacados en este caso fue el de Mario Caserta, quien recibió una condena de 5 años de prisión. Cabe mencionar que esta pena fue considerada la mínima prevista por la legislación vigente. Además de Caserta, varios individuos más fueron acusados en relación con el Yomagate. Entre ellos se encontraban Carlos Copelliti, Ahmed Collazo Valdés, Carlos Alberto Torres, Miguel Ángel Arnone y Carlos Minotti, quienes también recibieron condenas de 3 años de prisión en suspenso. Estas sentencias generaron diversas reacciones en la opinión pública y en el ámbito judicial, ya que algunos consideraron que las penas impuestas no reflejaban la gravedad de los delitos cometidos. Un lamentable incidente vial en la autopista del Oeste, que involucró al presidente de Boca Juniors, Mauricio Macri, y a los jugadores estrella Martín Palermo y Diego Cauna. Mientras regresaban de una animada fiesta organizada por una peña de hinchas de Boca en Chacabuco, a unos 202 kilómetros de Buenos Aires, su automóvil impactó a 2 chicas que cruzaban en bicicleta la transitada autopista. Las víctimas, identificadas como Paula Elizabeth González de 14 años y Marta Susana Brunewald de 16 años, sufrieron graves lesiones en el accidente. Lamentablemente, Paula quedó en estado de coma, mientras que Marta sufrió una fractura de pelvis y otros golpes en su cuerpo. Ambas fueron trasladadas de inmediato a un hospital de Moreno, donde recibieron atención médica urgente. Según la versión policial, las jóvenes circulaban por la banquina y, al llegar a la calle Solís, se cruzaron en el camino del automóvil en el que se desplazaba el presidente de Boca y los jugadores. El impacto fue fuerte y la bicicleta voló por los aires antes de golpear el parabrisas del vehículo y finalmente caer al asfalto. En medio de la confusión y el susto, Mauricio Macri brindó su relato del incidente, explicando que estaban exhaustos y adormilados después de una noche festiva cuando escucharon el grito de su chofer, Carlos. Para su sorpresa, se encontraron con la bicicleta sobre el capó del automóvil, y las 2 chicas volando en el aire. La escena fue impactante y dejó a todos en estado de shock. El evento ha generado una gran controversia debido a la disputa sobre quién estaba al volante en el momento del accidente. Según algunos testigos, Mauricio Macri conducía el vehículo, contradiciendo la versión oficial proporcionada por el empresario y respaldada por el chofer, Carlos Alberdi. En ocasiones se ha difundido una leyenda urbana acerca de una supuesta emisión de una película snuff en el canal argentino ISAT. Sin embargo, es importante aclarar que esta afirmación es altamente improbable debido a los múltiples filtros y controles que existen en el proceso de emisión televisiva. No obstante, es posible que haya habido cierta confusión con la película 8 milímetros, cuya trama explora el oscuro mundo de las películas snuff. La película 8 milímetros es un thriller psicológico dirigido por Joel Schumacher y estrenado en 1999. El protagonista, interpretado por Nicolas Cage, se sumerge en una investigación para descubrir la verdad detrás de una cinta de video encontrada en la colección de películas de un cliente. La trama se adentra en los sórdidos rincones de la industria del cine underground, donde se rumorea que existen películas snuff, es decir,
películas que supuestamente muestran asesinatos reales. Aunque la película 8 mm aborda el tema de manera ficticia, y no muestra escenas explícitas de violencia real, su trama perturbadora y su exploración de los aspectos más oscuros de la sociedad pueden haber generado confusión, y alimentado la creencia de que se emitió una película snuff and sad. Jorge Rial sorprendió en el programa Intrusos al presentar una foto en la que se podía apreciar la imagen de Jesús, lo que generó diversas interpretaciones. Para profundizar en este tema, el mentalista y parapsicólogo Alejandro Morgan brindó su perspectiva, señalando que existen dos posibles explicaciones. La primera es que la imagen de Jesús podría ser una manifestación de protección ante algún momento de malestar emocional, brindando tranquilidad al conductor. La segunda explicación sugiere la posibilidad de que Jorge Rial tenga algún vínculo con la religión de Oyalá. Sin embargo, lo más sorprendente fue cuando el mentalista le aconsejó a Rial que se quitara una pulsera que llevaba puesta debido a la presencia de energías negativas. Utilizando un péndulo, Morgan realizó una serie de preguntas para indagar en el tema. La primera pregunta fue si Jorge Rial llevaba la pulsera puesta, a lo que el péndulo respondió afirmativamente. Luego, al cuestionar si debía seguir usándola, la respuesta fue negativa. Ante esta revelación, el parapsicólogo recomendó que Rial utilizara una pulsera blanca en lugar de la que llevaba, específicamente una sin la imagen de una calavera. Además, Morgan indagó sobre los sentimientos de la persona que le colocó la pulsera y la respuesta fue negativa, insinuando que no era alguien de buenas intenciones. En un acto simbólico, el parapsicólogo tomó unas tijeras y cortó la pulsera, aconsejando a Rial que este año optara por usar una pulsera blanca, ya que según su percepción, el color blanco sería propicio para el presente año. En una comunicación oficial dirigida al presidente de la Nación, Mauricio Macri, el asesor y secretario político de Eduardo Duhalde, Omar Gadea, presentó una exigencia que busca esclarecer si los actos concretos y hostiles llevados a cabo por el ministro Enrique Abogadro en contra de los católicos de todo el mundo y en particular del Estado del Vaticano, han sido respaldados por el mandatario. En medio de este ambiente tenso, donde las especulaciones no cesan de proliferar, se han viralizado videos que muestran a Macri intentando realizar el gesto de la señal de la cruz en diversos eventos religiosos, pero de manera torpe y fallida. Esto ha dado pie a otro tipo de teorías, siendo una de las más sustentadas la afirmación de que el presidente forma parte de la influyente y poderosa secta masónica del país. Según esta teoría, destacadas personalidades nacionales como Benito Roggio, Paolo Roca, Horacio Rodríguez Larreta y Luis Pagani, dueño de la reconocida empresa Arcor, también serían miembros de esta organización. Se sostiene que esta secta masónica, cuya sede se encuentra en Puente del Inca, Mendoza, llevaría a cabo rituales anticatólicos con el objetivo de mantener el control del dinero y el poder dentro del grupo. De esta manera, se perpetuaría el llamado círculo virtuoso del cual hablaba el temido Licio Gelli, conocido como el hombre de las mil caras, líder de la secta masónica criminal y ultraviolenta Propaganda Due. Esta organización estuvo vinculada con el escándalo del Banco Ambrosiano, atentados terroristas en Italia y también se menciona su posible relación con la dictadura argentina. Marcelo Tinelli se animó a abrir las puertas del misterioso cuarto piso, acompañado por Denise Dumas y las cámaras de televisión, pero quedaron dudas sobre si se pudo ver todo lo que realmente se encuentra en ese espacio. En el programa La Cocina del Show, Marcelo Yudica reveló un plano detallado del enigmático piso. Surgieron especulaciones acerca de la existencia de un pasillo secreto, apodado el Pasillo del Amor, que no fue mostrado en el programa del viernes. El cuarto piso cuenta con una elegante recepción que da la bienvenida a los visitantes, una pequeña cocina para satisfacer las necesidades gastronómicas, una sala de reuniones donde se llevan a cabo importantes encuentros, las oficinas personales de Marcelo, Scoltore y las secretarias. Además, el conductor dispone de un baño privado exclusivo y un ascensor que solo él utiliza. Marcelo se pronunció en una comunicación telefónica para aclarar los rumores: no existen puertas secretas en mi oficina. Yo mostré todo, incluyendo el baño y los placares. Con un toque de humor, el conductor añadió: tendría que construir un quinto piso para organizar una verdadera fiesta. El cuarto piso se está volviendo pequeño. Las bailarinas lo conocen muy bien. No hay una pared oculta detrás de mi escritorio. No entiendo por qué la gente genera tantos mitos en torno al piso, concluyó.
Siempre ha habido contradicciones en el peronismo, y la relación entre Perón y los judíos no es una excepción. Para arrojar luz sobre esta relación, Sergio Shlomo Slutsky viajó desde Israel a Buenos Aires, realizó investigaciones en archivos y llevó a cabo entrevistas. Aunque esta película presenta algunas deficiencias técnicas, resulta sumamente interesante en todos los aspectos. Blum fue el rabino que ofició la boda de los padres del director, y su relación no solo con Perón, sino también con Evita, era tan cercana que fue nombrado asesor en asuntos religiosos, y capellán del ejército para brindar apoyo a los soldados de ascendencia judía. Sin embargo, esta cercanía no evitó que en las elecciones de 1952, a pesar de que Perón postuló a un candidato judío para diputado en el barrio del Once, todos los habitantes de esa zona votaran por los radicales. Juan José Sebrelli, uno de los entrevistados, explica cómo la astucia de Perón lo llevaba a dividir cualquier tipo de organización, lo que llevó a enfrentar a la Daya con la OEA, la institución judía peronista. Se muestran fotografías de ataques antisemitas al templo en la calle Libertad, pero también se presentan discursos de Perón y Evita en contra del antisemitismo, así como el recuerdo de un político israelí de que Argentina fue uno de los primeros países en establecer una embajada en su país. Slutsky guía al espectador a través de todas estas historias y anécdotas con buen ritmo y ciertos toques de humor, lo que convierte a esta crónica en una recomendación imperdible. La relación entre el avión negro y la masacre de Ezeiza radica en el contexto político y la figura de Perón. El avión negro se refiere al mito de un avión que supuestamente traería de regreso a Perón a Argentina desde España en 1964, luego de su exilio. Este regreso generaba grandes expectativas entre los seguidores del peronismo, y se veía como el inicio de una nueva etapa política en el país. Sin embargo, el retorno de Perón no se concretó en ese momento, y él decidió instalarse en Uruguay en lugar de regresar a Argentina. A pesar de esto, Perón seguía siendo una figura influyente en la política argentina, y buscaba mantenerse relevante desde su lugar en el exterior. La masacre de Ezeiza ocurrió en 1973, durante el regreso definitivo de Perón a Argentina luego de su exilio. En ese momento, una multitud de seguidores se congregó en el aeropuerto de Ezeiza para recibir a Perón. Sin embargo, en medio de la multitud, se encontraban grupos armados organizados por el Comando de Organización, GBO, la Juventud Sindical Peronista, la UOM y la Concentración Nacional Universitaria, CNU. Estos grupos comenzaron a disparar indiscriminadamente contra la multitud, provocando decenas de muertos y cientos de heridos. La relación entre el avión negro y la masacre de Ezeiza se encuentra en el hecho de que ambos eventos están relacionados con la figura de Perón y su regreso a Argentina. El mito del avión negro simbolizaba las expectativas y esperanzas de los seguidores del peronismo, mientras que la masacre representó la violencia y la confrontación política que acompañaron el regreso de Perón al país. Ambos eventos son hitos significativos en la historia del peronismo, y marcaron el curso político de Argentina en aquellos años. En la década de 1960, surgieron acusaciones infundadas y difamatorias sobre un supuesto romance entre el líder político argentino, Juan Domingo Perón, y el boxeador Archie Moore. Estas acusaciones, además de carecer de fundamentos reales, tenían la intención de desacreditar a Perón y socavar su imagen pública. Es importante destacar que estas afirmaciones difamatorias formaban parte de una estrategia más amplia de aquellos sectores antiperonistas que buscaban deslegitimar y desestabilizar al peronismo como movimiento político. Utilizaron la homosexualidad, en aquellos tiempos considerada un tabú y objeto de estigmatización, como una herramienta para difamar y atacar a Perón. El contexto político de la época era complejo. Perón había experimentado una derrota electoral en 1963, donde Arturo Illia se impuso en las elecciones presidenciales. Esta derrota significó un golpe para el peronismo, y Perón veía necesario regresar a la Argentina para mantener su relevancia política. Sin embargo, su intención no era quedarse en el país, sino establecerse en Uruguay, donde ya tenía una residencia preparada. Durante el periodo en el que Perón estuvo en Uruguay, surgieron las acusaciones infundadas sobre su supuesto romance con Archie Moore. Estas afirmaciones, además de ser falsas, buscaban generar una imagen negativa de Perón, socavando su liderazgo y deslegitimando su figura ante la opinión pública. La próxima exposición en la República de los Niños abordará un tema fascinante: la conexión entre este parque temático y Disneyland. Según han explicado,
Se busca reafirmar la idea de que Walt Disney se inspiró en la República de los Niños al crear su famoso parque en California en 1955. Durante la exposición, se exhibirán fotografías y bocetos originales de fines de los años 40, que revelarán el proyecto arquitectónico concebido para la República de los Niños en la localidad de Gwinnett. Esta presentación busca demostrar que Walt Disney encontró en esta construcción argentina la semilla que años después daría vida a su icónico parque en Estados Unidos. El Parque Platense, con sus 65 años de historia, ocupa un extenso terreno de 53 hectáreas, y recibe a miles de visitantes cada fin de semana. Su construcción comenzó en 1949 y fue inaugurado en 1951. Durante el gobierno de Juan Perón, este increíble parque temático recrea una ciudad en miniatura, compuesta por 35 edificios a escala, diseñados para parecerse a construcciones emblemáticas de todo el mundo. La República de los Niños ha sido un lugar de diversión y aprendizaje para generaciones de argentinos. Su enfoque en el entretenimiento educativo ha sido reconocido tanto a nivel nacional como internacional, y su legado sigue vigente en la actualidad. La conexión histórica con Disneyland agrega un elemento de fascinación y orgullo para los visitantes y la comunidad en general, ya que destaca el impacto que un pequeño parque temático en Argentina tuvo en la creación de uno de los destinos más emblemáticos de la industria del entretenimiento en el mundo. El trágico suceso conocido como el doble crimen de la dársena sigue dejando una profunda huella en la memoria colectiva. Hace 20 años, el descubrimiento de los cuerpos de Patricia Villalba y Leila Afshir-Nassar en un basural conmocionó a toda la sociedad, y desencadenó una serie de eventos que tuvieron un impacto significativo en la vida política y social del momento. La gobernadora de aquella época, cuyo nombre prefiero no mencionar, se vio envuelta en este terrible episodio. Según las investigaciones, José Patricio Yugdar, vinculado a la política local, entregó a Patricia Villalba a un grupo de tareas liderado por un siniestro individuo llamado Musa Azar. Este grupo sometió a Patricia a una brutal tortura que culminó con su muerte en la Reserva Natural de Árraga. Por desgracia, la joven trabajadora de una verdulería de Avenida Sáenz Peña fue víctima de una violencia incomprensible. Lamentablemente, también se encontró el cuerpo de Leila Afshir-Nassar en el mismo lugar. Su familia había dejado la provincia años atrás, y su padre falleció en 2017, dejando a la joven sin la protección y el apoyo de su núcleo familiar en un momento crucial. La magnitud de este doble crimen fue tal que desencadenó una crisis política que llevó a la intervención federal, y a la caída de los responsables directos de tan horrendo acto. Pero las consecuencias no se limitaron únicamente a la esfera política, sino que marcaron a la sociedad en su conjunto. Tras 22 años, sigue siendo un misterio si el matrimonio fue víctima de un asesinato o si el financista acabó con la vida de su esposa antes de quitarse la suya. En el verano de 2001, Pedro Medina se acercó a la cabaña número 32 de Cariló en busca de respuestas. Sin embargo, solo encontró silencio. Preocupado, se dirigió al encargado del complejo, Juan Carlos Torresi, quien decidió llamar a la policía. Al abrir la puerta junto a los agentes, se encontraron con una escena impactante. Isidoro Mariano Lozanovsky Perel y su esposa Rosa Berta Golodnitsky yacían en la cama con una herida de bala en la cabeza cada uno. Las autoridades iniciaron la investigación y se plantearon dos hipótesis: un homicidio seguido de suicidio, con Perel como autor, o un asesinato relacionado con los antecedentes y las conexiones del financista. Ciertas evidencias, como el borrado del disco duro de la computadora de Perel, y la ubicación de la llave en el exterior de la puerta, llevaron a privilegiar la teoría de un asesinato. Esta hipótesis todavía está presente en el expediente, que sigue abierto casi 20 años después. Una pista desconcertante surgió en la escena del crimen: un mensaje en una hoja oficio que indicaba el pago de un rescate. El mensaje decía: "Soy un gringo colaborador del Citibank, asesinado por no pagar el rescate, coima, del Citigroup". Esta revelación dejó a los investigadores confundidos y desconcertados. El pasado de Perel, desconocido para el público hasta entonces, se volvió motivo de confusión. Se descubrió que el financista estaba involucrado en una red de bancos en Uruguay y la City de Londres, a través de la cual se habían movido millones de dólares. Cuando Perel solicitó préstamos bancarios para pagar sus deudas, solo le concedieron 300 pesos, lo cual fue desalentador. El hombre estaba implicado en actividades ilícitas como el blanqueo de capitales, la evasión de impuestos y el espionaje.
Esto llevó a los investigadores a relacionarlo con la exfuncionaria María Julia Alzogaray, quien enfrentaba acusaciones de sobornos en el proceso de privatización de Entel. El Banco Mercurio estaba vinculado a las operaciones de blanqueo de dinero a gran escala. Se rumoreaba que Perel había firmado los pagarés originales de Alcatel, Entel y María Julia Alzogaray los tengo yo en mi oficina de Nueva York. Estas afirmaciones llevaron a la justicia a investigar posibles vínculos con un crimen organizado relacionado con los pagarés. No se podía descartar la posibilidad de que Perel se hubiera quitado la vida después de asesinar a su esposa, acosado por deudas que ascendían a casi $1 millón. A pesar de contar con un salario de $10,000, los negocios ilegales y un estilo de vida por encima de sus ingresos, se dice que Perel gastaba hasta $40,000 al mes, lo que contribuyó a deteriorar su situación financiera y su entorno. Te invito a formar parte de nuestra comunidad. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para disfrutar de contenido emocionante y entretenido. No olvides darle like a los videos que más te gusten. Tu apoyo nos motiva a seguir creando contenido de calidad. Gracias por ser parte de nuestro canal y nos vemos pronto.